Bienvenidos. El tema de hoy que vamos a desarrollar es el tema del Poder Ejecutivo. Y es importante para desarrollar un concepto que es propio de la disciplina de la ciencia política y la ciencia jurídica, ¿no? Hacer un repaso breve de dónde está ubicado en el concepto de teoría del Estado el Poder Ejecutivo. Como hemos señalado en la unidad de aprendizaje anterior sobre el Estado es una estructura, es una superestructura que está dividida en tres poderes del Estado. Los tres poderes que fueron la propuesta del profesor Montesquieu en el siglo XVIII y que son referente de observancia protocolaria obligatoria y normativa en todos los países del mundo, con el sistema del Estado pluralista o socialdemócrata como es el que nos caracteriza. El Poder Ejecutivo, en línea de principio, cabe indicar que implica una representación, y esa representación nace de la voluntad popular. Y como se precisó, cuando hay una voluntad popular que se plasma en una elección para elegir a gobernante, ese gobernante debe ejecutar su función, su funcionalidad, su competencia dentro del marco de la ley y a favor de toda la ciudadanía. Y esto es importante, ¿por qué? Porque debe entenderse que nosotros estamos dentro de un Estado de Derecho, donde el principio de legalidad destaca sobre el principio del detentador del poder o del rey. Digo rey porque era la monarquía donde al final, luego de la Revolución Francesa, se construyó el concepto de un gobierno democrático donde primen en el Estado tres preceptos que debemos considerar siempre: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Entonces, el Poder Ejecutivo en el Perú, como sistema político democrático, está representado por el presidente de la República, quien es el personaje que representa y personifica a la nación, al Estado, al gobierno y a las Fuerzas Armadas en su conjunto. Como vamos a ver más adelante, el Poder Ejecutivo es un poder como lo es también el legislativo y el judicial. ¿Y por qué la existencia de esos tres poderes? Porque, yendo hacia la teoría de los frenos y contrapesos de Montesquieu, es preciso indicar que un poder no es saludable, es peligroso que esté concentrado en una sola persona o en un solo grupo de personas. Por tanto, el Poder Ejecutivo existe conjuntamente con los otros poderes con una función específica. Primero, de un origen filosófico, y hoy de un origen, de un devenir normativo. Liminarmente, cabe indicar, para introducirnos al tema, que el Poder Ejecutivo, reitero, está representado por el Presidente de la República, el Presidente del Consejo de Ministros, que es el coordinador intersectorial de todos los ministerios, que está representado por ministros y viceministros de una especialidad en particular. Como vamos a ver el fundamento de por qué existen los ministerios, por qué distintos ministerios, por qué distintos sectores, y el principio básico para entender esto es la especialidad. Normativamente hablando, ¿dónde está ubicado el Poder Ejecutivo? Las funciones del Presidente de la República, sus competencias, las competencias de los ministros, ¿dónde se reconoce este poder? Hemos indicado que nosotros estamos dentro de un sistema democrático y el Estado se rige como norma primaria, como norma elemental, como norma base, como norma principal, la Constitución Política del Estado. En esta Constitución está precisada la Constitución en su parte orgánica, es decir, en la parte de la estructura del Estado, desarrolla conceptualmente quién es el Presidente de la República, qué personifica, cuáles son sus funciones, quién es el Presidente del Consejo de Ministros, cuáles son sus funciones, qué requisitos hay para acceder a tener el cargo de Presidente de la República, y asimismo los ministerios, precisándose cuál es la competencia de ellos. ¿Y dónde está la norma matriz que complementa la Constitución
que precisa muy específicamente tanto la organización de este organismo del Estado, macroorganismo del Estado, así como el devenir normativo direccional para ejecutar las políticas públicas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, como acabo de indicar, ¿no? La regulación hoy, el reconocimiento constitucional hoy, está contemplado en la Constitución vigente de 1993. Presenta formalmente una estructura institucional. ¿Qué significa estructura institucional? Una estructura es un sistema que se corresponde con un diagrama de indicar quién se corresponde con cada función y cuál es su competencia. Siempre que quede eso bien claro, un sistema está dividido en dos, en una organización y en un funcionamiento. Entonces, es parte de aquí cómo es estructurado el Estado peruano. Tenemos a la Presidencia de la República, al Presidente de la República, que para la Constitución señala que debe reunir ciertos requisitos quien quiera acceder, independientemente de estar inscrito en un partido político, regulado en la ley de partidos políticos, ¿no? Registrado ante la OMPE, registrar las planillas de adherentes a la OMPE, ¿no? Y de ser el caso, surgiera un tipo de controversia legal en materia electoral, resolverle el Jurado Nacional de Elecciones. Para ser presidente de la República se necesitan 3 requisitos. Número 1, tener 35 años o más. Número 2, tener derecho al voto. Y número 3, tener capacidad de ejercicio. En toda materia, en todo discurso, en toda construcción académica, ¿no? A partir de lo que han dicho los autores y de lo que existe normativamente hablando, siempre hay propuestas para mejorar a partir de que en eventos negativos, ¿no? En gobiernos negativos, hay algo que optimizar para que pueda llevarse a mejor cauce, para que tenga un resultado óptimo la calidad de las personas a quienes elegimos. Hay propuestas que quieren reformar la Constitución respecto a los requisitos para acceder a ser presidente de la República. Uno de ellos, de los más válidos, señala que sea una persona que no haya cometido delitos dolosos. Entre otros requisitos, que conozca el Perú. En otro requisito, que tenga un grado académico importante, porque la experiencia y lo académico es lo que da la capacidad a una persona para ejecutar debidamente su función. Y qué más que la del presidente de la República, que es quien es el primer ciudadano en el Estado y es quien dirige la línea política a partir de una política de gobierno. Son propuestas, existen, son válidas. Si ameritan en un futuro, a mediano o a largo plazo, en reforma constitucional para cambiar los requisitos en la Constitución para ser presidente de la República, me parece válido, ¿no? Vamos a comentar luego el tema de los parlamentarios, el tema de los congresistas, que también hay propuestas para que, viendo la realidad actual, ¿no?, haya una mayor exigencia, se aumente la valla para quienes accedan a estos cargos que, como ustedes saben, deberían ser dirigidos por las personas, tanto académicamente más capaces, segundo, que conozcan el Perú y su realidad, y tercero, que sean éticamente tengan actitud ética, una actitud correcta, una moral intachable, porque son los representantes de nosotros. Estamos por ese lado, una reforma constitucional que puede haber, ¿no?, en lo que son los requisitos, y por otro lado nuestra conciencia cívica, el saber por quién debemos votar, ¿no?, viendo su hoja de vida, analizando cuál ha sido su trayectoria y tomando la mejor decisión. Otro elemento de la estructura de la institución del Poder Ejecutivo es el Consejo de Ministros. Como ustedes saben, el Perú hoy tiene 18 ministerios, cada uno encargado de un sector.
en algunos casos por el tema del sector, ¿no? Comparten dos o más ministerios la materia, ¿no? A dirigir políticamente como con iniciativa legislativa para proyectar una mejor ley en la realidad de la sociedad peruana, ¿no? Tenemos representantes de cada una de las carteras, de cada uno de los sectores, son 18 ministerios. En las sesiones anteriores ya precisamos cuáles son esos 18 ministerios, ¿no? Tenemos a manera de ejemplo el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y la matriz, entre otros ministerios, y la matriz, es decir, la cabeza, quien hace la coordinación institucional o quien hace de mediador entre cada ministerio y el presidente de la República, es el presidente del Consejo de Ministros, que recae sobre una persona y tiene una labor, como vamos a ver más adelante, de coordinador institucional. Y por último el ministeriado, que es el elemento que representa a cada sector, que en este caso en el Perú hay 18 ministeriados. La presidencia de la República como en la cabeza de la estructura institucional del Poder Ejecutivo, ¿no? Acá el órgano ejecutivo está organizado monocráticamente, solo una persona física puede ser presidente de la República. Las labores de jefe de Estado y de jefe de gobierno se encuentran a cargo de una sola persona, que es el presidente de la República, ¿no? El presidente, como responsable de la función ejecutiva o administrativa, cuenta con el apoyo coordinante del presidente del Consejo de Ministros. No se olviden, el presidente del Consejo de Ministros, conceptualmente hablando, según lo que dice la ley, ¿qué ley? La Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? Es quien ejerce la coordinación entre el presidente y los ministerios representados por cada ministro de cada sector. Entonces el presidente ejerce dos funciones. Que ejerce una función ejecutiva, ejecutar ¿qué? Políticas de gobierno, y segundo, una función administrativa. ¿Qué significa? Cuando ustedes escuchen en materia de teoría del Estado, cuando escuchen ustedes el término función administrativa, quiero que les quede bien en claro, por favor, que se hace referencia a que es el que realiza la administración en su función con la finalidad de cumplir su finalidad pública. Es decir, yo, presidente de la República, estoy investido de autoridad, tengo las competencias que me da la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y por tanto, lo que sucede es que yo tengo una función ejecutiva que es plantear y convencer con mis planes de gobierno, como iniciativa legislativa mediante un decreto legislativo, o como una presentación como proyecto de ley en el Parlamento, ¿no? Para que sea ley. O también yo tengo una función administrativa, que es que esa normativa, que esa política, que esa propuesta, que ese proyecto de ley llegue administrativamente como política pública, se cristalice como ley, se cristalice como política de gobierno a beneficio de la sociedad. Recuerden que el fin último de todo lo que estamos hablando de competencias gerenciales en la gestión pública y en lo que es lo administrativo, en lo que es teoría del Estado, siempre el fin último va a ser la sociedad, la búsqueda del bien común, suplir las carencias de carácter económico, de carácter social, de carácter político en el territorio determinado, que en este caso se corresponde con el Estado peruano, que es el Perú. Entonces, tenemos un agente coordinante que está después de presidente de la República, que es el presidente del Consejo de Ministros o PCM, ¿no? Es el coordinador intersectorial, y hay una colaboración de cada ministro responsable de un sector de la administración pública que ejerce dos tipos de actividad. Entre ambos tipos existe una relación de implicación. Estos conceptos es importante que los conozcan, porque eso ya lo aprendí en la práctica, ¿no? En la teoría yo sugiero para construirse un panorama pedagógico, didáctico, ¿no? Y no elemental, sino a nivel de ustedes,
¿no?, postprofesionales, yo sugiero que lean textos de derecho administrativo peruano, por ejemplo, el libro del doctor Pedro Patrón Faura, el libro del doctor Pedro Patrón Bedoya, Derecho Administrativo, el libro del doctor Jorge Danoso Ordóñez, que es un profesor que desarrolla adecuadamente los conceptos de derecho administrativo, etc. Cuando ustedes vean la palabra coordinante, ¿qué significa coordinar? Coordinar significa que hay una relación de jerarquía. ¿Por qué? Porque él está en una relación de jerarquía respecto al presidente, porque está debajo de la República, porque está debajo de este y por encima de los ministros, porque es el mediador, es el coordinante, el coordinador entre el presidente de la República y los ministros. Coordinación en términos de derecho administrativo, ¿qué es? Jerarquía. ¿Qué es colaboración? Colaboración es a nivel del mismo plano, a nivel de iguales. Por ejemplo, los ministros están por debajo del presidente del Consejo de Ministros y cada uno de ellos son iguales en el ministerio que les corresponde. Cada uno con la función y obligación de elaborar sus propuestas, ejercer su función en observancia ¿a qué? A la Constitución y a la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Acá, en esta última parte se sostiene que cada ministro es responsable de su sector en la administración pública y ejerce dos tipos de actividad. ¿Cuáles son los tipos de actividad que desarrollan los ministros? Dos, que también son actividades del presidente de la República. ¿Cuáles son? La actividad política y la actividad administrativa. Como les señalé al inicio, preliminarmente en esta exposición, la actividad política siempre hace referencia a la dirección de organización política. El presidente tiene autonomía y libertad de acción dentro de los lineamientos que le señala la Constitución Política del Estado. Aquí hay algo que decir. Hay que tener cuidado en lo que son dos términos cuando alguien tiene poder político en el Estado peruano. Sea el presidente, sea el premier, el presidente del Consejo de Ministros, sean los ministerios, sea el jefe de Indecopi, sea un juez especializado, sea un juez de paz letrado. Hay que diferenciar entre lo que es discrecionalidad y lo que es arbitrariedad. Seguro más de uno de ustedes, ¿no?, se ha topado con esos conceptos y hay que tener cuidado. Discrecionalidad es ejercer la libertad académica, la libertad personal, la libertad volitiva, ¿no?, dentro de los cánones de una normativa determinada. Yo quiero sugerirles, para entender ese tema de las libertades y el tema de las voluntades, de cuáles son los límites del libre albedrío en un Estado de Derecho, en el ejercicio de una función pública, yo les sugiero el libro de mi amigo, el doctor Víctor García Toma, Teoría del Estado y Organización Política, ¿no?, del año 2010, es un libro ilustrativo muy interesante y que le va a ser de mucha utilidad y ya se los he entregado en los materiales. O sea, léanlo, interiorícenlo y entiendan desde su profesión, desde su perspectiva, desde su profesionalidad, ¿no?, que hay que entender al Estado, porque todos podemos acceder a estar en el Estado, ¿no?, con la competencia que se nos asigne en el lugar donde estemos, como también reconocer que somos seres cívicos y debemos conocer nuestra patria, cómo opera. ¿Por qué? Porque la idea es la eficiencia, la idea es la eficacia. Y la eficacia, ¿cómo parte? Poniendo en conocimiento, culturizándose uno de la ciencia política para formarse una mejor idea, una mejor opinión en lo que respecta a cómo se desenvuelve el ser político en la realidad actual, ¿no?, frente a ciertos hechos. Entonces, en la actividad política, el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de cada ministerio, ¿no?, tiene autonomía y libertad. Cierro el tema. Discrecionalidad es actuar
la libertad del funcionario público dentro de los cánones de la ley. Por otro lado, tenemos la arbitrariedad, que es más allá de las causas de la ley. Hay un profesor que yo lo sugiero que se lea, tal vez algunos que estén interesados en profundizar en ese tema, el doctor Jorge W. Peirano, profesor argentino, precisamente hace referencia en cuál es la diferencia entre discrecionalidad y arbitrariedad en el actuar de los jueces, en sus actos procesales. Recapitulando, hay dos conceptos que deben quedar bien claros, lo que es la discrecionalidad y lo que es la arbitrariedad. Recapitulando, la arbitrariedad, la discrecionalidad hace referencia a actuar la libertad funcional del funcionario público dentro de los cauces de la ley. ¿Por qué? Porque es tan funcionario público el presidente de la República como primer ciudadano, como lo es quien ejecuta una función administrativa en una entidad del Estado determinada. Por tanto, la conducta debe ajustarse dentro de lo que es la discrecionalidad en autonomía y libertad de acción. Autonomía y libertad de acción en los lineamientos que señala la Constitución y las normas infraconstitucionales. Por otro lado, tenemos la arbitrariedad. La arbitrariedad es, como su nombre indica, actuar sin juicio, sin ponderación y con la característica esencial de no actuar conforme a ley, porque la arbitrariedad rompe el cauce del terreno del derecho, de lo que es un Estado de Derecho. Esta legitimidad, reitero, se la da la Constitución Política del Estado y la ley matriz, ¿no?, que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y normas reglamentarias, ¿no? Actividad política del Presidente de la República, Presidencia del Consejo de Ministros y Ministros. Actividad administrativa, lo que les precisaba, se refiere a acciones subordinadas a la actividad política. Se trata de la adopción de medidas dirigidas a concertar la satisfacción de interés público y de interés social. ¿Qué significa esto? Es derivar la acción de la función administrativa con el fin último de que dentro de la organización política, con las funciones que le corresponde a cada detentador de la función pública, corresponder su conducta hacia el interés público o el interés social. Estos dos conceptos de actividad política y actividad administrativa como actividades de Presidente de la República, Presidente del Consejo de Ministros y Ministros y funcionarios públicos, porque estas actividades son transversales dentro de toda la gestión pública, administrativamente hablando, estamos dentro de la actividad política y la actividad administrativa. Tenemos a los ministros de Estado, que también se le denominan las carteras de Estado, ¿no? ¿Por qué existen los ministerios de Estado? Ante la imposibilidad física de que una persona pueda proveer y resolver todos los asuntos de gobierno, ¿no? Sería bastante absurdo e incluso irrisorio, ¿no?, procaz y devendría en payasesco señalar que el presidente del Consejo de Ministros se bastaría a sí mismo para que coordine directamente con los organismos públicos descentralizados un tema determinado frente a cada necesidad social, ¿no? Y sería irrisorio decir que el Premier coordine con el jefe de Indecopi todos los temas de propiedad intelectual, derecho de la competencia y derecho del consumidor. ¿Por qué? Porque ya el Estado es tan complejo que necesita especialización y necesita agentes sectoriales bajo la misma línea de dirección. En este caso, Indecopi está absorbido por la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no?, y tiene un jefe en su administración que es el que coordina los asuntos que promueve el presidente del Consejo de Ministros para el ejercicio de sus funciones. Sería inadecuado, ¿no?,
que, que los temas que están relacionados con la economía, el Estado y las finanzas, las vea directamente con las más de 8 OPDs que existen que tratan estos temas en su especialidad cada uno. ¿Quién es la matriz ahí? ¿Quién es el intermediario? ¿Quién es el coordinador, el subcoordinador? El ministro de Economía y Finanzas, ¿no? Que vería los temas, que es el intermediador, el que elabora las políticas públicas, ¿no? Y el que se bastaría con el soporte de sus dos viceministros para resolver asuntos, para proponer políticas del gobierno en lo que respecta al manejo adecuado de los fondos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Además, la necesidad de atender a la especialización y conocimiento técnico en el manejo de cada una de las ramas administrativas del gobierno. Existe la necesidad de evitar la superconcentración de los asuntos gubernamentales en la inteligencia y el esfuerzo de una sola persona. Ese es el fin último de por qué existen los ministerios y cada uno se encarga de un sector determinado. Y en la estructura, el diagrama del Estado, todas las entidades públicas están relacionadas con un ministerio en particular. ¿Ok? Vamos a ver a continuación cuáles son los principios que guían el ejercicio de la función pública de los ministerios. Y hay 4 principios, ¿no?, que deben desenvolverse concomitantemente en el ejercicio de la función pública. ¿Cuáles son? El principio de jerarquía. Les expliqué en una sesión anterior que ha cambiado el chip. Ahora ya no hay un modelo de organización del Estado, hay un nuevo modelo de organización del Estado peruano, ¿no? Ya no es la estructura de poder ejecutivo, legislativo, judicial, el organigrama, por debajo de cada uno, qué OPD se corresponde, no. Hoy día se ven los poderes del Estado presididos, se ve el poder ejecutivo presidido por el presidente de la República a través de sistemas administrativos. ¿Cuántos hay? Hay 16, cada uno representa un sector y el ejercicio de una función pública. ¿Para qué sirve esto? Para cumplir con 3 requisitos: eficiencia, eficacia y efectividad en el ejercicio de la función pública. Se los voy a desarrollar más adelante, ¿no? Lo que acabo de mencionar, estamos en el principio de jerarquía. Jerarquía es que el presidente está por encima del premier, el premier está por encima de los ministros hacen actos de coordinación entre ellos, si es un sector que es compartido por 2 o más ministerios, ¿no? Y aquí, y debajo de ellos están todas las OPDs en el sector que les corresponde. OPDs, que es organismos públicos descentralizados. Ahí se ve, se plasma, se cristaliza, es el elixir de la jerarquía, del principio de jerarquía. Hay que imaginarse cómo está estructurado el Estado y cómo opera, ¿no? Coordinación. Ejemplo por antonomasia, los ministerios. ¿Qué sucede en el caso de los ministerios? Desempeñan un papel de coordinación, reitero, si es el caso de compartir un sector por 2 o más ministerios, y entre iguales siempre se va a dar. Igual en las entidades públicas, tan al mismo nivel se encuentra de salud, ¿no? Como la ONP. ¿Por qué? Porque cumplen una función en común, que es proveerle la seguridad social y proveerle las pensiones de jubilaciones a los trabajadores, ¿no?, que tienen un vínculo laboral o son independientes. Entonces, hay organismos públicos que están estructurados de tal manera que hagan actos de coordinación. Coordinación en el ejercicio de sus funciones públicas, ¿no? Y la coordinación también es saludable. Es saludable la coordinación. ¿Por qué? Porque no podría existir una entidad pública distinta a la otra, porque son complementarias. Son complementarias si la materia es afín. Por ejemplo, en el caso del aporte para la jubilación en la ONP, en el Sistema Nacional de Pensiones,
Los aportes los realizo a través de la empresa pública Banco de la Nación. Pero ya hay una coordinación entre la ONP y el Banco de la Nación, bajo el principio de coordinación, para que yo haga mis aportes al Banco de la Nación y el Banco de la Nación me identifique y decide los fondos al fondo único, como, ¿no?, al fondo único de la ONP, Oficina de Normalización Provisional. Aquí estamos ante un supuesto, ante un ejemplo, ante una verbigracia de coordinación. Tenemos la eficiencia. Esto es un principio que es radicalmente existente en toda la administración pública. Quiero que quede bien claro, ¿qué es eficiencia? Eficiencia es gastar poco y generarte mayor ingreso. Ahora, ya hemos hecho la salvedad en sesiones anteriores. El Estado no hace actos, no cobra tasas, no cobra impuestos, no cobra contribuciones para generarse mayor rentabilidad. Que si la rentabilidad está justificada con finalidad pública, más hospitales, más escuelas, está bien. Pero el Estado no es un empresario. El Estado puede realizar los actos de empresario en lo que es el manejo adecuado de una empresa modelo y tomar lo mejor. Ya les expliqué a nivel internacional los modelos internacionales políticos del manejo del Estado que mejor existen y que son los más adecuados, como los de la empresa privada en el Perú, las que más eficientes son. Pero ustedes se preguntarán, docente, ¿la eficiencia cómo opera en el Estado? De la siguiente manera: el Estado para ejecutar su función pública lo que hace es realizar acciones, y para esas acciones necesita recursos. ¿De dónde vienen esos recursos? Recursos del capital humano, todo lo que está trabajando en la administración pública, recursos financieros, recursos de estructuras, recursos de locaciones, etcétera. Una vez que para que el Estado realice la administración pública con esos recursos que cuenta para ejecutarlos y generarle contento a la población, que es el fin último, la población, ¿dónde está la eficiencia? En captar los mayores recursos humanos, infraestructura, dinero por impuestos, etcétera, y con un gasto público adecuado, con un gasto público que se entienda como que genera mayor rentabilidad. ¿Cómo genera mayor rentabilidad? Una escuela en una zona alejada de un pueblo de Ayacucho, ¿no?, a manera de ejemplo, tiene una mejor infraestructura, tiene más personal, hay más capacitación para el personal, llegan las medicinas, la brecha de tratamiento médico ahí se expande, ya no hay que esperar que se le lleve al hospital de la provincia, etcétera. Entonces, si desde el punto de vista elemental económico, si un Estado es eficiente en el manejo de sus recursos, va a ser bueno, va a ser mejor y va a cumplir con la finalidad última, que es el bien común, satisfacer en su necesidad a la sociedad. Y aquí tocamos tangencialmente el concepto de eficacia. ¿Qué es eficacia? Eficacia es cumplir con tu finalidad y satisfacer la necesidad de quienes van a beneficiarse con tu acto, con tu función. En este caso, la función pública como principio implica que siempre debe tener como norte generar satisfacción en la población en sus actos, en el desempeño de su función pública, ¿no? ¿Cómo se ejecuta la función pública? ¿Cómo se ejecuta la gestión pública? Administrar debidamente los recursos, generando eficiencia en el resultado de estos y el efecto inmediato va a ser la eficacia, que es el contento de la ciudadanía. Perfecto. Entonces, hay criterios también de actuación ministerial. ¿Qué criterios hay? Tenemos la objetividad, la legalidad y la participación. La objetividad, ¿a qué hace referencia? La objetividad es la no parcialización. Hay unos comentarios periodísticos que son válidos, ¿no? El periodista también se excede, pero bueno. El caso es el siguiente. Lo mencioné también anteriormente.
Las personas que ocupan cargos públicos y tuvieron un pasado tal vez juvenil, tal vez de adultez, en afinidad a un partido político determinado. Entonces, la objetividad desde el punto de vista de la imparcialidad se estaría vulnerando, lo hago como pregunta, se estaría vulnerando si tenía un pasado político, afinidad con un partido político vigente, ¿no? Y actualmente está el partido vigente y está él como, ¿no?, como quien asumió un cargo determinado, importante en el Estado. Habría que hacernos esa pregunta y habría que respondernos, ¿no?, con la debida opinión, considerando lo primero, que es lo más importante, que es que todo criterio de actuación, no solo ministerial, sino de todo funcionario público, de todo servidor público, la finalidad siempre es hacerla objetividad. No preferencia sale por alguna condición, sino el principio de justicia e igualdad para todos. ¿Hay excepciones? Sí hay excepciones. ¿Hay excepciones cuáles? Número 1, ustedes habrán escuchado de la discriminación positiva. Condiciones que ameritan darle preferencia a alguien más que a otra persona. Por ejemplo, para acceder al Estado, ¿no?, el ejemplo de la meritocracia. Mejor currículum, mejor experiencia, trayectoria, reconocimiento, los mejores cuadros al Estado. Igualmente, en el caso de las personas mayores, por la ley de discapacidad, preferencia a las embarazadas, a los mayores, etc. Eso, si se actúa debidamente, estamos bajo un criterio de objetividad. Principio de realidad, reiteramos, estamos en un Estado de Derecho, y en un Estado de Derecho debe manejarse dentro de los cauces de la ley. El funcionario servidor público debe desenvolverse dentro del plano de la legalidad y reconocer la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, en la red pública, en la cosa pública, ¿ok? Tenemos para ya ir cerrando el tema del Poder Ejecutivo, tenemos a la organización ministerial. Un ministerio está estructurado de la siguiente manera, ¿no? Tenemos a una alta dirección, la alta dirección es quien es dentro de la estructura, el armatoste de un ministerio determinado. La alta dirección está presidida por un director, y este director es el intermediario entre el ministro y los demás órganos dentro del ministerio, ¿no? Ministro y viceministros y los demás órganos del ministerio. La alta dirección son gestores públicos. Comisión consultiva. La comisión consultiva es la que se encarga de todo lo que son las consultas de los actos administrativos de un ministerio determinado. ¿Cuál es la respuesta a esta comisión consultiva? Rodear especialistas en una materia determinada, supongamos en energía y minas, ¿no?, especialistas en energía y minas, ingenieros, abogados en derecho energético especializados, etcétera. ¿En qué consiste la comisión consultiva? ¿No? Se pone en consulta a un eventual, supongamos, proyecto de ley o un decreto legislativo que empiece el Congreso para que se pida plazo en materia y pueda promulgar el presidente de la República, etcétera, ¿no? Y la comisión emite un dictamen, la comisión emite una respuesta, un pronunciamiento para efectos de que sea analizado y tenga como respuesta si va a ser eficaz o no, si es un buen proyecto, si está completo, ¿no?, si es una buena propuesta, un buen decreto legislativo, etcétera. Tenemos en tercer término el Consejo Sectorial de Concertación. Este Consejo Sectorial es el órgano administrativo de todos los ministerios que existen, ¿no?, a efectos de que si hay un tema en común con otro sector, este consejo coordina con el otro ministerio. ¿Ok? Ejemplo, el caso del feminicidio, lo reiteramos, que está tan en boga hoy. Si hay una propuesta normativa, un proyecto de ley, ¿no?, que lo quiere proponer porque tiene iniciativa según la Constitución, el presidente de la República, ¿no?, que lo va a presentar el Premier y lo va a coordinar el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Justicia, quien se encarga de esa coordinación son funcionarios que están dentro del Consejo Sectorial de Concertación. Tenemos las comisiones especializadas en un tema determinado, ¿no?
Supongamos que hay un planteamiento, una normativa, hay una directiva para que opere mejor un procedimiento especial en el INDECOPI, ¿no? Hay una comisión especializada que lo coordina entre la comisión, que es que vendría a ser, la comisión vendría a ser los representantes del ministerio con el órgano determinado. Las comisiones y juntas. Esta es un órgano dentro de la estructura de un ministerio determinado, ¿no? Y quienes conforman una comisión están vinculadas por el principio de coordinación con un ministerio determinado para ejercer una función determinada. ¿Cuál va a ser? Supongamos que se quiere proponer, ¿no?, con una norma a menor escala como una directiva, a efectos de agilizar o pedirle menos requisitos a un procedimiento administrativo determinado. Supongamos que el INDECOPI, ¿no? Ahí esta comisión se encargaría de realizar esa función de coordinación. ¿Ok? Tenemos también a las juntas, que básicamente son los acuerdos, ¿no?, entre quienes forman parte de una comisión generalmente, ¿no? Algunas veces en la junta hay participación de delegados del consejo sectorial, de la comisión consultiva y muy excepcionalmente de la alta dirección. Entonces, ¿qué sucede en la junta? Se acuerda que un dictamen, un proyecto de ley, un borrador de un decreto legislativo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, y por último, tenemos aquí a los órganos. Ustedes, como les acabo de precisar, cómo es estructurado el Estado peruano, hay una complejidad de organismos y de órganos. Ya hemos precisado cuál es la diferencia, no está de más reiterarlo. Un organismo tiene autonomía en 4 aspectos: política, económica, ¿no? Política, económica y fiscal. Y el órgano es una función determinada, delegada de un organismo determinado. A manera de ejemplo, INDECOPI de Trujillo, que vendría a ser un organismo público descentralizado u OPD, ¿no? Ejerce la función como si fuera el INDECOPI de la ciudad de Lima, ¿no? Y no hay funciones delegadas. Trata los temas, la estructura organizacional es tan igual como la que está en Lima, y la función pública y el ejercicio de su actividad pública, ¿no?, goza de autonomía respecto al INDECOPI que está acá en Lima o en cualquier otra parte del país. Ejemplo de órganos, tenemos, reitero, el caso de una delegación de facultad específica para tratar el tema de bronquios, ¿no?, en lugares alejados y fríos del Perú. Entonces, lo que hay es la derivación de un órgano derivado de la Dirección de Política y Salud del Ministerio de Salud. Eso a manera de ejemplo. El Consejo de Ministros. Cabe indicar en principio que, recapitulando, hemos mencionado cuáles son los órganos administrativos que están preeminentemente ubicados debajo del presidente de la República, los cuales son la presidencia del Consejo de Ministros y los ministerios, que representan cada sector, cuya finalidad última va a ser satisfacer la necesidad, la demanda de la ciudadanía en distintos servicios públicos esenciales. El Consejo de Ministros implica la situación en la cual cuando los ministros se reúnen, necesariamente en Lima no necesariamente en Palacio de Gobierno o en la presidencia del Colegio de Ministros, podría ser en provincias. ¿De qué depende? El tema a tratar, que está imbricado o relacionado necesariamente con la necesidad de una población determinada. El profesor José Pareja Paso Aldán señala que se trata de un ente colectivo administrativo, agregaría yo, cuya función consiste en colaborar con el presidente de la República. Allí se tratan los asuntos de interés público que requieren alguna intervención directa o indirecta de carácter multisectorial. Que quede esto bien claro: cuando hay Consejo de Ministros en una zona determinada en el Perú, el tema que se va a tratar es necesariamente intersectorial, ¿no? Supongamos que hacemos referencia al tema de la pobreza y el apaciguamiento
del porcentaje de pobreza que se incrementó recientemente en el Estado peruano. Esa materia de políticas contra la pobreza, en líneas generales, le corresponde ¿a quién? De por sí al presidente del Consejo de Ministros, al Ministerio de Economía y Finanzas, que se encarga del gasto, de derivar los recursos públicos hacia las políticas públicas o erogaciones sociales. ¿A quién más le corresponde? La pobreza también toca a la mujer, Ministerio de la Mujer. El tema de justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Generalmente no se reúnen todos los ministros, se reúnen simplemente las carteras y que tienen una finalidad en común por la especialidad de su sector, ¿no? Acá, como bien refiere, se requiere alguna intervención directa o indirecta de carácter multisectorial. ¿Cuál es la diferencia entre directa e indirecta? Directa es la intervención directa del Estado, la intervención inmediata en una política pública determinada, que se traduce como una ejecución de una política pública, como una propuesta normativa, ¿no? E indirecta, ¿qué significa esto? Los supuestos en los cuales, ¿no?, se entiende que para una mejor ejecución de una política pública se necesita hacer una cooperación, una coordinación intersectorial. ¿Con qué? Con un organismo público específicamente. Supongamos a manera de ejemplo, seguimos con el caso de Indecopi, que en ciertas zonas de Perú piden más requisitos que en otras zonas de Perú, incluso en la capital, ¿no? Ahí la coordinación sería entre el representante de Indecopi en esa zona determinada y el órgano correspondiente intermediador entre el ministerio y el jefe de Indecopi de la zona determinada, ¿no? ¿Qué más tenemos? El Consejo, la ley del Poder Ejecutivo determina su organización y funciones. No se olviden de eso, por favor. Normas matrices. ¿Cuáles son las normas madres de la función, de las competencias que tiene el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros y los ministerios específicos? La ley orgánica del Poder Ejecutivo. ¿Dónde está la matriz que no podría romperse en lo que es la función administrativa de cada entidad relacionada con la presidencia, con el Poder Ejecutivo? ¿Dónde está ubicado esto? En la Constitución Política del Estado. El Consejo tiene un presidente quien, en relación a los demás miembros de dichos entes, representa un primus inter pares. ¿Qué significa esto? Si bien es cierto, estamos aquí ante un término en latín que es propio del metalenguaje del derecho, para indicar y precisar esto, ¿qué significa? Que debajo del presidente de la República, jerárquicamente hablando, está la presidencia del Consejo de Ministros, representado por el presidente del Consejo de Ministros o premier. Él es tan ministro como los demás ministros de cada cartera, pero él tiene preeminencia, por eso es el primero entre sus iguales. ¿Por qué? Porque, como le hemos mencionado, ejerce la función de coordinador intersectorial, ¿no?, entre el presidente de la República y su política pública y el ministerio que especializado para ejecutar esa política pública. Respecto, y cerrando ya el tema, al papel del presidente del Consejo de Ministros, este juega un papel importante. En la historia del Perú ha habido una serie de ministros, generalmente a manera de promedio, los últimos gobiernos, ¿no?, de los últimos 20 años, gobiernos de 5 años, como precisamos que es la duración temporal de un gobierno, generalmente hay una serie de cambios ministeriales, ¿no?, que promedian entre 4 o 5, ¿no? Ustedes que tienen que saber que la función ministerial es un cargo de confianza, no opera el concepto de meritocracia aquí, por lo tanto no son servidores públicos, son funcionarios públicos, y como funcionarios públicos y teniendo cargo de confianza, la Constitución permite
en observancia al principio de frenos y contrapesos de Montesquieu, que es su inspiración, la remoción de los ministros. ¿Por parte de quién? Por parte del mismo presidente de la República o por actos propios del Congreso o del Parlamento peruano. Congreso de la República. El presidente, ¿qué hace? Como le dio la confianza, se la puede quitar. ¿Y cuáles son las causas? Las causas pueden ser un tema de una crisis en su ministerio, ¿no? Por un manejo que el presidente considera impropio. A manera de ejemplo tenemos palmario con el ex ministro de Economía y Finanzas, el doctor Tuesta, ¿no? Cuyo cargo de confianza le fue retirado por el presidente Vizcarra por un tema en el cual había una contradicción, ¿no? Y nombró al nuevo ministro de Economía y Finanzas. Entonces, la remoción es de quien da la confianza, se la quita. ¿Quién hace eso? El presidente de la República. ¿Cómo ejecuta su función de remoción de ministerio? El Congreso de la República, mediante las mociones, mediante la cuestión de confianza o mediante la censura, ¿no? Y como resultado tiene que el Parlamento, el Congreso de la República, le siga dando su respaldo o simplemente le dé la espalda, ¿no? Le dé la espalda políticamente hablando. Cuando ustedes se topen con esos temas de cargos de confianza, se entiende y se asocia con lo que son los cargos políticos. Son cargos políticos, un día se está, un día no está, pero ¿qué? El resultado siempre va a ser que sea idóneo para la población. Acá hay un tema importante porque se suele calificar a los ministros como tecnócratas o políticos. El tecnócrata es aquel ministro al cual el presidente le otorga el cargo de confianza y lo nombró, que es bastante técnico en su materia, ¿no? Tiene pros y contras. El pro que tiene el ser tecnócrata es que maneja académicamente, debidamente, la cartera encargada en el sector especializado. Pero ¿cuál es el contra? Que pierde el sentido de la realidad social, ¿no? Por otro lado están los tipos de ministros que son políticos. Los pros y los contras es que el político va a seguir la línea política de gobierno y la va a plasmar en la realidad. Lo poco adecuado es que puede, por su no especialidad, por su no conocimiento técnico, ejecutar una función que no se pueda plasmar en la realidad, o sea, de carácter impropio, porque ejerce la función para satisfacer la confianza, siguiendo la línea política del presidente de la República, más no una observación palmaria del caso desde el punto de vista técnico, ¿no? Por lo tanto, ¿qué sugiero yo? El punto medio aristotélico, ¿no? Hay que considerar que el premierato es un cargo importante, es el segundo más importante del Estado peruano, porque está debajo del presidente de la República, es un cargo remunerado, ¿no? Y si bien es cierto, la ciudadanía no está legitimada a elegir, porque quien lo elige, quien le da la cuestión de confianza del presidente de la República, ¿no? Es importante saber que nosotros debemos brindarle el respaldo a quienes ejercen este tipo de función, porque ellos considerarán y ejecutarán su función pública de acuerdo a las necesidades sociales. Una vez ya nombrados estos tres elementos, ¿no?, que conforman la institución del Poder Ejecutivo, cabe cerrar el tema indicando que los órganos de gobierno son importantes en la construcción de una república democrática, ¿no? Si bien es cierto, son políticos por naturaleza, es decir, ejercen el poder. Lo importante es que ellos ejerzan el poder debidamente, ¿no? Recuerden, hay un concepto que lo trata el doctor Víctor García Toma, bibliografía que les he entregado,
¿no? Y que lo tratan diversos científicos políticos, como el profesor Miro Quesada, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Que estamos frente a dos situaciones. A una situación en la cual hay una democracia representativa y a otro en el cual hay una democracia directa. ¿Dónde ubicarse mejor? En la democracia representativa. ¿Por qué? Porque es la voluntad de todos los ciudadanos dentro de un territorio determinado llamado Perú, en el Estado peruano, que es quien expresa su voluntad para elegir a sus representantes. Reitero, pero compartamos esto, hay que elegir bien, elegir un buen currículum, elegir a los mejores cuadros para que sean los más idóneos para decidir sobre la cosa pública. Desde el punto de vista político, reitero que la democracia representativa es la que mejor opera porque recoge el voto de todos los ciudadanos y es mejor que la directa. ¿Por qué? Porque la directa solo la consultes a algunos, cabildos, juntas, reuniones, etc. En la democracia representativa están inmersos todos. ¿Todos quiénes? Todos los ciudadanos. Por tanto, es importante mencionar que los actos políticos también son actos administrativos, ¿no? Y que por tanto tienen que observar lo que dice la ley. Por lo tanto, podríamos llegar a una eventual conclusión sobre este tema, en que no solo la norma matriz importante va a ser la Constitución ni la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, sino tiene que primar la observancia de la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley 27444, que es la que reseña, determina, identifica y resuelve todo tipo de contención, todo tipo de asunto contencioso, todo tipo de asunto declarativo a nivel administrativo, y que es radicalmente, es tangencial, es transversal a toda la administración pública. Tenemos además otras matrices de referencia, ¿no? Tenemos a la estructura del Estado. Hoy día las competencias no han cambiado, han mejorado. ¿Han mejorado para qué? Para poder ejecutar los sistemas administrativos, que son la perfección de las políticas públicas, a efecto de que la ciudadanía se vea beneficiada, ¿no? Algunos dicen que hay nuevos sectores, hay nuevos nichos que no se han descubierto, que podrían premunirse y constituirse, creándose la institución de adquiriendo en el devenir de su desarrollo la institucionalidad, como por ejemplo los ministerios, el sector de cada uno de los ministerios. Hay algunos que dicen que sería saludable, que no se basta un ministerio de educación, sino debería haber un ministerio de ciencia y tecnología. Algunos señalan que el deporte como organismo público dependiente del Ministerio de Educación no basta. No basta. Entonces hay que crear un Ministerio del Deporte. Son propuestas que existen, completamente válidas. ¿De qué depende? Depende de que sea producto de informes académicamente bien elaborados, con suficiencia en análisis social, en sus efectos, y si es que se van a crear, destinar presupuesto, ¿no? Destinar presupuesto, destinar a los mejores cuadros para que estos ocupen estos lugares. Recordemos que estamos en un Estado estructurado de cierta manera, ¿no? Es estructurado de la mejor manera posible, reconocida desde la Constitución y las normas infraconstitucionales. Pensemos en que el Perú puede ser una mejor patria, ¿no? Aportemos académicamente, aportemos como ciudadanos y mejoremos este Estado
direccionemos nuestra voluntad hacia la colaboración para que este Estado sea mejor y esta sea una patria en la cual todos estemos orgullosos de vivir y no solo sentirnos orgullosos de ser peruanos, sino de nuestra administración pública.